This morning we are going to begin by looking at two of the great questions of philosophy and how they connect with theology. En esta mañana daremos inicio al considerar dos de las principales preguntas de la filosofía y cómo se conectan estas entre sí. As we said last night, only theology can answer these three great questions. Y como vimos el día de ayer, solamente la teología puede darnos respuestas a estas preguntas. The first of these questions is the question of metaphysics. La primera de estas preguntas es una pregunta de la metafísica, or what is ultimate reality? o cuál es la realidad definitiva. The second great question is the question of epistemology, La segunda gran pregunta es la pregunta de la epistemología, or how can we or how do we know anything? o cómo sabemos o cómo podemos saber algo. And the third question then is ethics or morals. Y la tercera pregunta está relacionada con la ética o con la moralidad. How are we to live? ¿Cómo debemos de vivir? All of philosophy is dealing with these three questions, both Christian and non-Christian. Todo tipo de filosofía se encarga de estas tres áreas, sea cristiana o sea no cristiana. And I want to show how biblical Christian theology supplies the foundation for answering each of these great concerns of philosophy. Y quiero demostrarles cómo la teología bíblica nos proporciona con la base para responder a cada una de estas grandes preocupaciones de la filosofía. First we look at metaphysics. Primero vamos a considerar la metafísica. Here is the most basic question that launched philosophy in the Western tradition. Aquí está la pregunta más básica que lanzó el viaje filosófico occidental. The first Greek to think of these things and write them down was 640 years before Christ. Los primeros griegos que pensaron acerca de estas cosas y que escribieron acerca de estas cosas fueron los griegos en el año 640 antes de Cristo. His name is Thales. Su nombre es Tales. So metaphysics is the question of what is the basic principle, the basic reality upon which everything else is built. Así que la metafísica es cuál es el principio fundamental en el cual nuestra realidad está cimentada. Why do we have anything at all in the world? ¿Por qué es que tenemos algo en el mundo? ¿Por qué es que existen las cosas? Then for epistemology, y para la epistemología, we're looking at a theory of knowledge. Estamos viendo la teoría del conocimiento. It is concerned with the scope and the nature of knowledge. Esta área se encarga de la naturaleza del conocimiento. It not only wants to know how can we know something, no solamente se encarga de analizar cómo podemos saber las cosas, but why do we have confidence that what we know is true? Pero cómo podemos tener confianza en lo que nosotros conocemos como la verdad. So it is both the attaining of knowledge and the verification of knowledge. Así que se encarga no solamente de cómo adquirimos el conocimiento, sino cómo lo comprobamos también. It also would ask, are there various kinds of knowledge? También hace la pregunta que si existen diferentes tipos de conocimiento. It asks, is my knowledge of an inanimate object the same as my knowledge of an animate living object? Hace esta pregunta, ¿es mi conocimiento de un objeto inanimado lo mismo que mi conocimiento de un objeto abstracto? Where does knowledge come from? ¿De dónde viene el conocimiento? What is the origin, the source of my knowledge? ¿Cuál es el origen y la fuente de mi conocimiento? In its most basic form, the Bible answers this question saying,
En su forma más básica, la Biblia responde estas preguntas al decir, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. In biblical view of the biblical and Christian view of epistemology, man has never, I'll just say this, in the biblical and Christian view of epistemology, La percepción bíblica cristiana de la epistemología, man has never occupied the central position in the knowledge of the universe. el hombre nunca ha ocupado realmente la posición central en el conocimiento del universo. That position has always and only been occupied by God. Esa posición siempre ha sido ocupada únicamente por Dios. However, in his original condition, man could have a much greater degree of confidence. Sin embargo, en su condición original, el hombre contaba con una mayor confianza en su conocimiento, Of his knowledge of the universe, en su conocimiento del universo, because his interpretation of the data was unaffected by sin. porque la interpretación de los datos no estaba afectada por el pecado. As a result of the fall, however, man now finds himself Y como consecuencia de la caída, ahora nos encontramos in a chaos of unknowing. en un caos de no conocer. Man's interpretation of the data and the manner in which he reasons La interpretación del hombre y los datos y la manera en que razona sobre ellos is dreadfully prejudiced by a sinful nature, está terriblemente dañada por una naturaleza pecaminosa. a sinful nature that is contrary to God, against God in its very core. Es una naturaleza pecaminosa que está dañada y que es contraria en su misma esencia contra Dios. And so we want to be able to say, how can I know even in my fallen condition? Así que debemos de poder decir cómo es que nosotros podemos conocer algo aún en nuestra condición pecaminosa. And so the third question has to do with ethics or morals. Así que la tercera pregunta tiene que ver con la moralidad o con la ética. The earliest Greek philosophers wanted to know the first two questions so they would know how they should best live. Los primeros griegos filósofos querían conocer las primeras dos preguntas para saber cómo es que ellos deberían de vivir. We remember that at the beginning, the idea of philosophy was how should I live, or what is the best way of living. Si recordamos, uno de los principios más básicos de la filosofía da respuesta a la pregunta cómo debemos de llevar a cabo nuestra vida diaria. We know philosophy as a love of wisdom, but they would look at it as the practice of wisdom. Nosotros sabemos que la filosofía es al amor a la sabiduría, pero ellos lo veían como cómo se practica la sabiduría. So we see that philosophy is like a three-legged stool. Así que vemos que la filosofía es como un banco que tiene tres patas. And we cannot be content to only ask what is and how do I know. Y no nos debemos de conformar con simplemente es qué es esto y cómo lo sé. I must also ask how does what I know affect my life. También debo de preguntarme cómo es lo que yo sé, cómo eso afecta mi vida. And without this third leg, the answer to the first two questions are worthless and impractical speculations. Y sin esta tercera pregunta, las primeras dos preguntas son simplemente especulaciones inútiles y poco prácticas. Theology actually adds a fourth question to the mix. La teología agrega una cuarta pregunta al argumento. Ethics cannot stand alone. La ética no se puede sostener por sí sola. The philosopher asks, how should I live? El filósofo pregunta, ¿cómo debo de vivir? But the theologian asks, why do I live? Pero el teólogo pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de mi existencia? I would call this fourth question the teleological question. Yo le llamaría a esta pregunta la pregunta teológica. Not theological. Did you say theological? Yeah, no, I don't know how to say that Okay, word. I'm so sorry. the Greek word telos, A la palabra griega telos
T-E-L-O-S. I think I know what okay? you teleológica, Yes. la pregunta teleológica. See. Yes, So the idea is, what is my purpose? The telos is the end point, the perfection. Así que la pregunta es, ¿cuál es nuestra meta, nuestro propósito? Es lo que significa la palabra telos. So the Christian philosopher, the theologian, is also asking, why am I here? Así que el cristiano, teólogo, filósofo también está preguntando, ¿cuál es mi propósito en la vida? Actually, everyone asks the question, what is the purpose of my life? Realmente cada uno se ha preguntado cuál es el propósito de nuestra vida, Now, what is the meaning of my existence? cuál es el significado de mi existencia. And so if the Christian theologian is able to answer that question, Así que los teólogos cristianos son capaces de dar respuesta a esa pregunta by saying the purpose of my living is that I might glorify God al decir que el propósito de mi existencia es And- glorificar a Dios and also enjoy Him forever. y disfrutar de Él para siempre. So how do theology and metaphysics come together? Así que ¿cómo encaja la teología y la metafísica? One of the ways that we have defined theology is the study of God and His relationship to the world. Una de las maneras en que hemos definido la teología es el estudio de Dios y su relación con el mundo, Especially His relationship with His creature, the human being. especialmente la relación con sus criaturas, los seres humanos. So we want to look at for just a moment, what do we mean by the world? This is the metaphysical question. What is the world around me? Así que por un momento queremos considerar la pregunta ¿a qué nos referimos con el mundo? ¿Cuál es el mundo alrededor de nosotros? So metaphysics says, what is the science of being? And also, what is the answer to the question, how did being get here? Así que la metafísica trata de dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la esencia del ser y cómo es que el ser existe? So for Christian metaphysics, that reality is God Himself. He is the beginning of all things. Así que para el cristiano metafísico la respuesta a esa respuesta es solamente Dios. But the early Greeks had no concept of the biblical God. Pero los antiguos griegos no tenían concepto del Dios bíblico. So 600 years before Christ, a group of philosophers began to think and to talk and even to argue with one another. Así que hace unos años los griegos empezaron a pensar, a discutir y argumentar acerca de este tema el uno con el otro. And in a very brief history, we would say that they sought to discover the primary, the ultimate nature of the cosmos. Y podemos resumir sus argumentos o su discusión de esta manera. Ellos buscaban encontrar la causa definitiva de todo el cosmos. The question for them was, what is the one thing that is the essence of everything else? La pregunta que ellos hacían es, ¿cuál es aquella cosa que es la esencia de todo lo que vemos? And so over the centuries, they suggested and defended answers of this ultimate essence. Y a lo largo de los siglos, sus respuestas que sugirieron y las que defendieron acerca de esta esencia fueron, They suggested that everything was made up of water, sugirieron que todo estaba compuesto por el agua, or everything was made up of air, o que todo estaba compuesto por aire, or everything was made up of matter, earth, o que todo estaba compuesto por materia o la tierra, or the source or ultimate reality of all things was fire. o que la fuente de toda la realidad definitiva era el fuego. And they found that none of these theories gave a sufficient and satisfying answer. Y se dieron cuenta que ninguna de estas respuestas verdaderamente proporcionaba una respuesta satisfactoria. So a fifth essence was theorized, Así que un quinto elemento fue sugerido. This fifth essence was called boundless or the infinite. Este quinto elemento fue conocido como algo que es ilimitado o infinito. That which encompasses and steers all things. Aquello que abarca y que sustenta todas las cosas. They're getting very close to the concept of God without even knowing who God is. Se están acercando al concepto de Dios sin ni siquiera conocer a Dios. The great breakthrough that has affected Western philosophy like no other comes from the philosopher Plato.
uno de los descubrimientos más grandes o las aportaciones más grandes proviene de un filósofo conocido como Platón. For Plato, reality exists in what he calls the forms or the ideas. Para Platón, la realidad de la existencia existe en lo que él llamó como las formas o las ideas. For Plato, this idea of forms is that we live on two planes. There are two levels of reality. Para Platón, él sugería que nosotros vivimos en dos planos de la realidad, An upper level and a lower level. en un nivel superior y en un nivel inferior. And human beings operate primarily on this lower level. Los seres humanos vivimos primordialmente, ¿en which level again? Lower level. En el nivel inferior. He would say that nothing that we experience with our bodily senses in this world is actually real. Él diría que todo lo que nosotros experimentamos con nuestros sentidos físicos realmente es verdad. It's not a part of ultimate reality. No es una parte de la realidad definitiva. He says that they're just reflections of the real that exists in a different reality, a different level. Dicen que solamente son como proyecciones de la verdadera realidad que existe en el mundo superior. He calls these ultimate realities forms or ideas. Él llama a estas realidades definitivas como formas o ideas. Each form is the ultimate or the perfect of what we see reflected in our world. Cada forma es el modelo perfecto o definitivo de los reflejos que vemos en el mundo inferior. It is like a shadow of the real. Es como una sombra de lo verdadero. For example, he would say that we have never seen a perfect circle. Por ejemplo, él dice que ninguno de nosotros jamás ha dibujado un círculo perfecto. Every circle that we have seen is at some point imperfect. Cada círculo que hemos visto en nuestra vida de alguna manera es imperfecto. And the circles that we see in our experience are actually reflections of the real circle that is in the form or the idea of circle. Y que cada uno de los círculos que nosotros hemos visto a lo largo de nuestras vidas solamente son un reflejo del modelo perfecto o definitivo. The same is true of everything that we experience in this lower world where we live. Y todo esto es real para cada cosa que experimentamos en este nivel inferior de la realidad. We can see such objects as chairs and dogs and trees. Podemos ver las formas como de un perro, de un árbol, de una silla. And all of these are just reflections of the form of chair or dog or tree. Y todo esto simplemente son reflejos de los modelos definitivos de un árbol, de una silla, de un círculo. These forms exist apart from even our human existence, our experience. Estas formas existen totalmente independientes de nuestra experiencia humana. And so Plato says that we just, we're looking at shadows. We're looking at the real is in the realm of forms and ideas. So, para Platón lo único que nosotros podemos observar son las sombras, pero que las realidades definitivas existen en el mundo superior. And we can never ever see the perfect, only reflections. Y que nunca podremos ver el modelo perfecto, sino simplemente su reflejo. There are forms for colors and shapes and even virtues. Hay formas, what was it again, sorry? There are forms for colors, shapes, and even virtues. Hay formas para los colores, para las figuras y aún para las virtudes. Plato comes very close to defining God as a former, a maker of this world in which we live. Platón se acerca mucho a poder definir a Dios como aquel que formó las formas o las ideas. Then comes Aristotle, Plato's student. Y después viene Aristóteles, que fue un estudiante de Platón. Aristotle believed that we can know the real world. Aristóteles creía que nosotros sí podemos conocer el mundo verdadero, real. We can know being. Nosotros podemos conocer la existencia o el ser.
For Aristotle, reality or the ultimate reality is found in the totality of. Bear with. I'm going to back up. Just let me back up a moment. So for Plato, what we see in this world, he calls particulars. Particulars. Para Platón, las cosas que nosotros vemos en este mundo le llamó las cosas particulares. So each chair is a particular chair, no matter if it's a blue cushion chair or if it's a wooden chair with no cushions, it's reflecting chair. Para Platón, no importa los diferentes tipos de silla, puede ser una silla azul o una silla de madera, todas las sillas son un reflejo particular de la forma definitiva de una silla. All of these particulars reflect the universal chair. Todas estas cosas particulares reflejan la verdad universal de una silla. And reality is in the universal. Y la realidad está en el universo. Aristotle takes this and turns it completely around. Aristóteles toma esto y completamente le da un giro. For Aristotle, he believes that reality is in the totality of all of the particulars. Aristóteles creía que la realidad se encuentra en la totalidad de todas las cosas particulares. So reality would be in all of the different chairs, all of the different kinds of chairs that exist everywhere. All of those together make up chairness. Para Aristóteles, todos los diferentes tipos de sillas que existen en el mundo conforman o constituyen lo que nosotros conoceríamos como la esencia de la silla. But he still has no concept of how these things came to be. Pero aún así no tiene un concepto real de cómo estas cosas se originaron. The best he can do is he has a concept called the unmoved mover. Lo mejor que él puede, el mejor concepto que puede él proponer es aquella que conoce como el motor que mueve todo. Or the uncaused cause. O la causa incausada. There is no personality in this beginning, this we would call God. For Aristotle and Plato, there's no personality in their God. Para Platón y para Aristóteles, a lo que nosotros llamaríamos Dios, para ellos no existe la personalidad de un ser. Both of these philosophers are trying to answer the question, how can we have one essence that makes up all things, but then we have many little particulars of this essence? So, para ellos el problema es cómo es que podemos tener una esencia de todo lo que constituye el universo, pero al mismo tiempo tener diferentes cosas que constituyen las cosas en particular. What is the connection, they ask, between the one and the many? ¿Cuál es la conexión que existe entre esa esencia única y luego todas las demás? And so what we have here is a dilemma of how I bring these two together. Y lo que encontramos aquí es un dilema de cómo podemos conciliar estas dos. For many of them, they reduce their philosophy to pantheism. Para la mayoría de ellos, lo que hicieron es simplemente resumir sus ideas al panteísmo. So that pantheism means that God is in all things. Así que el panteísmo sostiene que Dios se encuentra dentro de todas las cosas. There is no distinction between God the Creator and the creation. No hay distinción entre Dios y su creación. This is similar to the answer of Eastern religion. Esta es muy similar a la respuesta que nos proporcionan las religiones orientales. For Eastern religion, and we see this today in what we call New Age religion. Y esto lo vemos en lo que nosotros conocemos como la religión de la nueva era. Is what we call monism. Es lo que nosotros conocemos como monismo. Which is all is one and one is all. Que básicamente propone que todo es uno y que el uno es el todo. There is no line of distinction between God and creation. No hay línea de distinción entre Dios y su creación. As so that anything that we see in this world is an illusion.
So, todo lo que vemos en este mundo es como una ilusión, or more accurately, a delusion. o más, de manera más concreta, una fantasía. What we see or experience through our senses Lo que vemos y experimentamos por medio de nuestros sentidos do not in fact exist as separate and distinct things. no existen de manera separadas y distintas de las demás cosas. In the West, the philosophers sought to define ultimate reality and differentiate it from the particulars. Los filósofos occidentales buscaban definir la realidad definitiva y diferenciarla de las cosas particulares. Eastern religion says that ultimate reality is beyond distinction, it just is. La religión oriental estaba buscando o estaba proponiendo que la realidad definitiva está más allá de la distinción. It cannot be described but only realized. No puede describirse, pero simplemente debe de asumirse. And so for the Greek philosophers and the Eastern religion, they always descend into irrationality. Así que para las religiones orientales y para los filósofos griegos, ellos siempre llegaban a lo que no es racional. The biblical answer is that we have God who is eternal and infinite. La respuesta que nos proporciona la Biblia es que Dios es eterno e infinito. He is prior to all things apart from himself. Es anterior a todas las cosas aparte de sí mismo. He is the creator. Él He es- is the source of all things. Él es el creador, es la fuente de todas las cosas, Wherever they exist in any part of the cosmos. donde quiera que existen en cualquier parte del cosmos. So theology answers the question of metaphysics by saying the ultimate reality is God, the creator of all things. Así que la teología nos proporciona la respuesta a la metafísica diciendo que Dios es God is again, sorry. God is the source of all things. Dios es la fuente de todas las cosas. He is not only a being, he is being itself. Él no solamente es un ser, sino que es la fuente de la misma existencia. And so, since we are looking at theology as the study of God, we might ask the question, what do we mean by this word God? Y como estamos estudiando la teología y el estudio de Dios, debemos de preguntar qué es lo que nosotros nos referimos cuando decimos Dios. Which is the same as saying, what is prime or ultimate reality? ¿Qué es lo mismo que decir cuál es la primaria o la realidad definitiva? We might even ask the question, what do you mean by God? Let's look at what we might answer that, how we might answer that. Y vamos a contestar a la pregunta ¿a qué nos referimos cuando decimos Dios? There are several possible answers, maybe 6 answers to the question, what do you mean by God? Hay diferentes respuestas posibles, a lo mejor 6 de la respuesta a qué nos referimos con Dios. And so we will look at the various ways of looking at God, theism, deism, atheism. Así que veremos diferentes formas de que se puede apreciar acerca de Dios que se conocen como el teísmo, el deísmo y el ateísmo. Pantheism, and then something called finite Godism. Y el panteísmo y algo que se conoce como el deísmo finito. So first of all, what is theism? Primero que nada, ¿qué es teísmo? The broadest definition for theism is the belief in a God or gods. La definición más amplia de lo que es el teísmo es la creencia en un Dios o en varios dioses. The God or the gods of theism are personal entities. El Dios o los dioses del teísmo son entidades personales. They are not matter, they are not force, they are not just idea. No son materia, no solamente son una idea o una fuerza. They can be close, eminent, or they can be transcendent, far. Ellos pueden estar muy cercanos o también pueden ser muy trascendentes.
But the idea is that there is personality. For the God of the theist, there is personality. Pero la principal idea para los teístas es que el Dios es un Dios personal. And so we have these distinctions or these divisions of theism. Así que tenemos estas distinciones dentro del teísmo. So we have polytheism, Tenemos el politeísmo, which is the belief in many or multiple gods. que es la creencia en muchos dioses. There is also what we call henotheism, Está también lo que nosotros conocemos como el enoteísmo, which is choosing to worship one God while understanding there are many other gods. que es la creencia de escoger adorar a un solo Dios sin negar la existencia de otros dioses. Another type of theism is what we call animism, Otro tipo de teísmo es lo que nosotros conocemos como el animismo, which is the belief that all things have a soul or a spirit and all things are to be worshipped. es la creencia que todas las cosas tienen un alma o espíritu y que todo debe de ser adorado. Not only that these things must be worshipped, but they have to be appeased. No solamente que estas cosas deben de ser adoradas, sino que también deben de ser aplacadas. Animism is the kind of God worship that the Israelites encountered in the Promised Land. Animismo es el tipo de las creencias a los cuales los israelitas se enfrentaron al entrar a la tierra prometida. So there would be the gods of the stones, the gods of the wind, the gods of the ocean, the gods of the trees, and so forth. Así que había dioses para todos, para las piedras, para los mares, para los océanos. And they can do good or bad to people. Y ellos pueden hacer bien o mal a las personas. These gods or these spirits might manifest themselves also as demons or as ghosts. Estos dioses también se pueden manifestar a sí mismos como demonios o como fantasmas. We also have monotheism. También tenemos el monoteísmo. Monotheism, of course, is the belief in one God only. El monoteísmo es la creencia en la existencia de solamente un solo Dios. The monotheistic religions, of course, are Christianity and Judaism and Islam. Las religiones monoteístas del mundo, por supuesto que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Each one of these believe in an infinite God beyond our reality, separate from the universe. Todas estas religiones creen en la existencia de un solo Dios que está más allá de nuestra realidad y que es distinto a su creación. Not only is this God apart from the cosmos, He is the creator of all that there is. No solamente Dios es distinto al cosmos, sino Él es más grande que todo lo que Él ha creado. Biblical theism, Christianity, El teísmo bíblico o cristianismo holds also to this reality of a personal, infinite creator mantiene la creencia de un ser personal, infinito, creador, who is eminent in His creation. que es inmanente en su creación. That is, He is close to us. He exists in closeness or proximity to us. Esto significa que Él está cercano a nosotros, Él está próximo a nosotros, But at the same time, He is transcendent, completely far away and other than us. pero al mismo tiempo Él es trascendente, es mucho más grande y sublime que nosotros. So the God that we speak of in biblical theology Así que el Dios del cual nos referimos en la teología bíblica is sovereign. He is unlimited in His power. es soberano y tiene un poder ilimitado. He is able to do all that He pleases. Él es capaz de hacer lo que Él quiera, Nothing stands in His way. nada puede estorbarle, Nothing impedes or thwarts His will or His purposes. nada impide o frustra su voluntad o propósitos. We see this in the scripture in Psalm 115, verse 1, Vemos esto en la escritura en el Salmos 115, verso 1, where it says, God does whatever He pleases. donde dice que Dios hace lo que Él quiere. Or another psalm in Job, who can say to you, you cannot do this? O otra escritura en el libro de Job donde Dios le dice a Job, what was it again? Sorry. Who can stop you from doing what you want to do? ¿Quién puede detenerte de hacer lo que tú quieras hacer? So we have in biblical theism a God who is sovereign in power, but also sovereign in His authority.
Así que tenemos en el teísmo bíblico un Dios que es soberano, pero también es poderoso. He is sovereign, He is king, He is Lord over all that He has made. Él es soberano, Él es rey, Él es Señor sobre todas las cosas que Él ha creado. And He is in constant interaction with His creation. Y está en constante interacción con su creación. He has free access into this world. Tiene libre acceso a este mundo. And this is why we can believe in miracles, because He is actively involved in His creation. Y es por eso que nosotros podemos creer en los milagros, porque Él está activamente involucrado en su creación. There is an additional theism that we have seen arise in our century. Hay un nuevo teísmo que estamos viendo surgir en nuestros días. This theism is referred to as open theism. Este teísmo es referido como el teísmo abierto. Open theism is a result of consistent Arminianism. El teísmo abierto es el resultado de un arminianismo consistente. For the Arminian theology believes that human beings are endowed with a free will. La teología arminianista, ellos creen que cada persona cuenta con un libre albedrío. And the open theist says if mankind has a free will, Y los teístas abiertos dicen que si el hombre tiene libre albedrío and he is able to do whatever he wants to do, y es capaz de hacer lo que él quiera hacer, then God cannot know the future. entonces Dios no puede conocer el futuro. God is limited in His knowledge by the actions and the decisions of free human beings. Dios está limitado en su conocimiento por las acciones libres de sus criaturas que tienen libre albedrío. It is called open theism because the future is an open book, an open question to God. Es llamado teísmo abierto porque el futuro es algo que está totalmente abierto e incierto para Dios. If I would ask the open theist, but do you believe that God is omniscient, that He knows all things? Por ejemplo, yo le pudiera preguntar a uno que profesa el teísmo abierto, ¿tú crees que Dios es omnisciente o que Él conoce todas las cosas? And they would answer, absolutely, He knows all possible things. Ellos dirían absolutamente, claro que sí, Dios sabe todas las cosas posibles. But He doesn't know the specifics of human decisions. Pero Él no conoce las cosas específicas de las decisiones humanas. This means that God's hands are tied in the future because of the creature. Esto significa que las manos de Dios están atadas en cuanto al futuro por las criaturas. This denies the sovereignty, the lordship of God in His creation. Esto niega por completo la soberanía y el señorío de Dios sobre su creación. And so it raises mankind, it raises human beings over God at this point. Así que esto exalta a la humanidad por encima de Dios. However, the true biblical theist, understands that God is in control of all things, past, present, and future. Así que, sin embargo, los teístas bíblicos sostienen que Dios está en control de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Listen how God speaks of Himself in Isaiah 46. Veamos cómo Dios habla de sí mismo en Isaías 46. He says, remember the former things of old. Acordaos de las cosas pasadas. I am God and there is none else. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. I am God and there is none like me. Yo soy Dios y no hay nada semejante a mí. Declaring the end from the beginning. Que anuncio lo por venir desde el principio. And from ancient times the things that are not yet done. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. God says, my counsel shall stand. Que digo, mi consejo permanecerá. I will do all my pleasure. Y haré todo lo que quiero. Calling a ravenous bird from the east. Que llamo desde el oriente al ave. The man that executes my counsel from a far country. Y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yes, I have spoken it. Sí, yo he hablado. I will also bring it to pass.
y lo haré que suceda. I have purposed it, Yo lo he pensado I will also do it. y también lo haré. So the scripture itself speaks against this last open theism. Así que la misma Biblia refuta la idea del teísmo abierto. So we summarize theism in this way. Así que resumimos el teísmo de la siguiente manera. Theism supposes the existence of a personal, extra mundane, outside of this world God. El teísmo supone la existencia de un Dios personal, externo a su creación, The God who is the creator and the preserver of the universe. el Dios que es el creador y el sustentador del universo, He is everywhere present está en todas partes presente, in his wisdom and power, con su sabiduría y poder, directing all events to the accomplishment of his infinitely wise designs. dirigiendo todos los acontecimientos a la realización de sus designios infinitamente sabios. Biblical theisms supposes El Biblical theism presupposes the material universe to be distinct from God. El teísmo bíblico presupone que la materia del universo es distinta a Dios. This is of primary importance for us. We must always remember this distinction. Esto es muy importante para nosotros. Siempre debemos de recordar esta distinción. God is not part of his creation. Creation is not part of God. Dios no es parte de su creación, ni la creación es parte de Dios. This universe is upheld by God's power. Este universo es sostenido por el poder de Dios, It's dependent on his will, es dependiente de su voluntad, and all of its physical forces are ever active under his control. y todas las fuerzas físicas siempre están activas bajo el control de Dios. This means also that man is a creature of God, Esto significa que el hombre es una criatura de Dios, owing his existence to the will of God, que le debe la existencia a la voluntad de Dios, created after his image, ha sido creado a la imagen de Dios, a free, rational, moral, and accountable agent es un hombre libre, racional, moral y un agente responsable who is capable of knowing, loving, and worshiping God, que es capaz de conocer, amar y adorar a Dios, who is a spirit infinite in his being and perfections. que es espíritu infinito en su ser y sus perfecciones. This is theism. Esto es lo que es teísmo. There is another idea of who God is that comes under the category, the philosophical category of deism. Hay otra categoría que es un poco filósofa que se le conoce como el deísmo. The deist says that there is a transcendent God. He is apart from his creation. Los deístas dicen que existe un Dios trascendente que es separado de su creación. He made all things. He is the cause of all things. Él hizo todas las cosas, Él es la causa de todas las cosas. However, he does not retain a active interaction with his creation. Sin embargo, no ha mantenido una interacción constante con su creación. What God has done has put certain laws into existence, Lo que Dios ha hecho es que Él ha creado algunas leyes para la existencia and he has left the universe to operate according to those supernatural laws. y ha dejado que el universo funcione de acuerdo a esas leyes naturales. The God of the deist is not a personal God as much as he is a force or a power. El Dios del deísmo no es un Dios personal, es más como una fuerza o un poder. The deist would say that this creating power, this God, doesn't then have the ability to love his creation or care for his people. Así que los deístas dirían que este Dios no es personal, así que no puede preocuparse o amar a su creación. The God of the deist is more like an architect or a builder.
Los dioses, las creencias de los deístas es que Dios es más como un arquitecto. Created the world and then just left it on its own. Creó el universo y simplemente lo dejó por sí solo. The way for us to visualize this is the idea of an open system and a closed system. Una manera en que podemos nosotros pensar en esto es como un sistema abierto y un sistema cerrado. Biblical theism sees the universe, it sees the cosmos and creation as an open system. Can you repeat that again? Yes. Sorry. The biblical theist sees the cosmos and creation as an open system. El teísmo bíblico ve el cosmos como un sistema abierto. The way that I would look at this perhaps is if we had a box with the lid open, the lid partially open or no top at all. It's just a container. La manera que podemos pensar en esto es como si tuviéramos una caja que no tiene tapa o que está parcialmente abierta. And so the creation is this open box, this Así que open container. Así que la creación es esta caja abierta o este contenedor abierto. And God is outside the container and he can place his hands in and he can move the pieces and he can deal with what's in the container. Y Dios está afuera de la caja y desde afuera puede controlar lo que pasa dentro de la caja. He is actively involved with the pieces and the contents of this box. Está activamente envuelto con los contenidos de esta caja. For the deist, the box, the box has. Yeah. Box. Yes, a box. Yeah, box. Yeah. The box has the lid shut. It's a complete closed box. No opening whatsoever. Para los deístas, la caja está completamente cerrada, no hay abertura. God is outside the box. He does not care what happens inside the closed system. Y Dios está afuera de la caja y no le importa lo que está pasando dentro de la caja. Es un sistema cerrado. Now this means that there are no miracles. Esto significa que no existen los milagros And there is no supernatural intervention on the part of God. y no hay una intervención sobrenatural de parte de Dios. The laws of gravity, the laws of thermodynamics, and so forth are operating in this system, and he just leaves it alone. Lo que rige el mundo son las leyes como las leyes de la termodinámica y todas las leyes naturales. For the deist, if God were to intervene, if God were to play with the contents of the box, that would suggest that it was an imperfect creation. Para los deístas, si Dios tuviera que intervenir dentro de la caja, esto sugeriría que la creación fue And imperfecta. that he would need to come back and fix what he did not complete. Entonces, eso significaría que Dios tendría que regresar y arreglar lo que Él no pudo hacer bien. This also affects not only our relationship with God, but it affects ethics as well. Esto no simplemente afecta nuestra relación personal con Dios, sino también la ética. It says that since these laws are operative, God does not intervene in the world, then what is right. Esto significa que si lo que están operando son las leyes naturales y Dios no interviene con el mundo, entonces lo que es lo que es correcto. So if there is violence, or if there is injustice, or if there is disease, or if there is pain, that's the way it's supposed to be. Así que si hay muertes, hay enfermedades, hay guerras, esa es la manera en que las cosas deberían de ser. It just becomes a mechanical system. Se convierte en un sistema mecánico. It's for deists, to have God outside the box leaves us with no hope, no meaning, no purpose. Para los deístas, el tener Dios afuera de la caja, eso significa que no tenemos propósito, no tenemos esperanza. It is a very short step from this closed system with God outside the box, very short step, Es un paso muy pequeño, and then you said, from this closed system with God outside the box con este sistema cerrado y Dios tenerlo fuera de la caja, to a philosophical position that there is no God outside the box.
para una posición filosófica que sostiene que no existe ningún Dios fuera de la caja. So our next conception is that of atheism. Así que la siguiente definición o concepto es aquella que se conoce como el ateísmo. As we know, atheism asserts that there is no God. God or gods do not exist. Los ateístas afirman que no existe Dios o los dioses. The idea of God for the atheist has no logical correspondence to reality. Para ellos la idea de Dios simplemente no tiene correspondencia lógica con la realidad. The atheist must say that the world, the cosmos, is eternal. It has always existed. Los ateístas tienen que decir que el cosmos es eterno, que siempre ha existido. That's all that has ever existed. Matter is all that has ever existed. Es todo lo que siempre ha existido, la materia. Miracles then are impossible. Entonces los milagros son imposibles. Human beings are just completely material beings with no immaterial, no soul. Así que los seres humanos somos completamente constituidos por materia, no tenemos alma ni espíritu. Which means there is no eternal destiny and there's really no purpose to living. Que eso significa que no hay un destino eterno y no hay propósito en nuestra vida. And an atheist will reject all of the traditional arguments for the existence of God. Y los ateístas van a negar todos los argumentos clásicos para la existencia de Dios. The weakness is that the atheist cannot prove there is no God. La debilidad en esta posición es el hecho que los ateístas no pueden comprobar que Dios no existe. And interesting, the atheist will say, it's not for me to prove there is no God, it is for you to prove there is God. Y es muy interesante cómo los ateístas toman estos, porque ellos dicen, mi responsabilidad no es el de comprobar que no existe Dios, sino que tú me compruebes que sí existe Dios. The atheist puts the burden of proof upon the theist. Los ateístas ponen la carga de la prueba sobre los teístas. But we can also turn that around and say, no, you must prove your position if I must prove mine. Pero nosotros también podemos responderles a ellos y decirles, no, tú también tienes que comprobarnos tu posición. Another type of theism that we have talked about is pantheism. Otro tipo de teísmo que hablamos es conocido como el panteísmo. Pantheism believes that God is everything and everything is God. El panteísmo cree que Dios es todo y que todo es Dios. Creation is that which is a flowing out of deity. La creación es algo que ha fluido de la esencia de la deidad. The pantheist generally believes that God is impersonal. Los panteísmas generalmente sostienen que Dios es impersonal. That God is in the world and the world emanates out of him. Que Dios está dentro del mundo y que el mundo emana de Dios. And so this again means that miracles are not possible. Esto también significa que los milagros son imposibles. Because God is not outside the world. Porque Dios no está fuera del mundo. And so he does not and cannot intervene in the world. Así que no interviene ni puede intervenir en el He mundo. is the world. Él es el mundo. All that occurs is. Todo lo que pasa simplemente es. We know atheists. We have heard of deists. Can you repeat that again? Yes, we know of atheists. We have heard of deists. Nosotros conocemos ahora los ateísmos y hemos oído acerca del deísmo. But pantheism is actually the most common theism in history. Pero el panteísmo es el tipo más común de teísmo. Then the last theism that we look at is what is called finite godism. Y el último tipo de teísmo es lo que nosotros conocemos como el... What was it? Letter E. Sorry, So we go way past pantheism. Whoops. I have a word translated. Okay. Es el diosismo finito. Here we have a God who is distinct from creation as the creator. Aquí tenemos un Dios que está totalmente distinguido de su creación como creador, Who is personal and powerful, que es personal y poderoso,
But this God is not all powerful, and he is not infinite. Pero este Dios no es todopoderoso ni tampoco infinito. In the same way that creation is finite, limited, and imperfect, so is its creator. De la misma manera que la creación es imperfecta, es finita y limitada, también el creador es así. Being imperfect and weak, this God cannot perfectly protect, or preserve his creation. Siendo un Dios imperfecto y débil, este Dios no puede controlar de manera perfecta, ni proteger, ni preservar su creación. At best, he can care about and sympathize with the consequences of the world's imperfection. En la mejor instancia, este Dios puede simpatizar con las consecuencias de este mundo imperfecto. To see how this works out practically in pastoral practice. Vamos a ver cómo esto se puede aplicar de una manera en la práctica pastoral. I was in a seminary class explaining to us how to be good pastors. Yo estaba en una clase de seminario, estaba explicando cómo es que nosotros debemos de ser buenos pastores. And the professor of this particular class was explaining to us that God is not all powerful, that God doesn't really know the future. Y el maestro de esta clase estaba sugiriendo que Dios no es todopoderoso y que Él no puede controlar el futuro. And he told us, this is what you say to someone who is sick or hurting or in the hospital. Esto es lo que le dices a alguien que está pasando por un momento difícil, que está en el hospital. God really hurts with you. God sympathizes with you. Dios siente tu dolor, Él se simpatiza contigo. Even though he cannot do anything about your problem, he does care about you very much. Y aunque Él sea incapaz de hacer algo con respecto a lo que estás pasando, a Él le importas mucho. I rebel against that. I say, how does that comfort anyone? Yo me rebelé y me molesté contra eso y me pregunté cómo eso le brinda consuelo a alguien. What kind of God is it that cannot help me in my distress? ¿Qué tipo de Dios es aquel que no me puede ayudar en mi sufrimiento? Who merely hurts with me? Que simplemente se entristece conmigo. So here is the answer to our first question. What do you mean when you speak of God as the ultimate reality? Así que esta es la respuesta a nuestra pregunta. ¿A qué nos referimos? Can you repeat the last part? What do you mean when you speak of God as the ultimate reality? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a Dios como la realidad definitiva? I mean the God of the Bible, Yo me refiero al Dios de la Biblia, creator of all things, creador de todas las cosas, perfect in all of his character, perfecto en su carácter, powerful in everything he does, poderoso, todopoderoso en todo lo que Él hace, sovereign over his creation, soberano sobre su creación, directing it with wisdom, goodness, and love. dirigiéndola con sabiduría y con amor. And so we will take a break here for a few minutes, okay? Vamos a tomar un descanso, hermanos, por unos minutos.